Buenas jóvenes, el día de hoy en su clase de análisis y diseño miraremos lo que son los niveles de diagramación de los diagramas de flujos de datos en su sigla DFD. En el video anterior hablamos sobre los diagramas de flujos de datos, donde utilizamos y miramos los símbolos, el cual eran proceso, entidad, flujo de datos y almacén de datos. Hoy miraremos su diagramación. Los niveles de diagrama de los diagramas de flujos de datos deben presentar progresivamente la información que se procesa en ellos, representándolo por medio de niveles. Cerca del cero es más general y entre más alejado del cero significa mayor detalle. Contexto. Es el nivel que representa el sistema de forma general. Solamente se dibujan todas las entidades. Este nivel de diagramación ayuda al analista de sistema a entender el movimiento básico de los datos. Vamos a ver un ejemplo de los diagramas de flujos de datos de la estructura contexto. Vamos a realizar un diagrama de flujos de datos en el nivel contexto, nivel padre o nivel hijo, o en el nivel 1 de un sistema de matrícula de automóvil en una ciudad. Como pueden ver, aquí tenemos el sistema de control de matrícula del automóvil, diagrama de flujo de datos, el cual es en el nivel del contexto. Como tenemos aquí en medio, tenemos lo que es el proceso. El proceso lo vamos a graficar en un 0 y será el sistema de control de matrícula de automóvil. Luego haremos lo que son las entidades, en el cual tenemos 4 entidades. La número 1 que es el propietario, número 2 agente, número 3 banco y número 4 departamento de estadística. Entonces, estas líneas o flechas que ustedes miran aquí son las que se llaman flujos de datos. Entonces, el propietario va a realizar un pago en el cual se va a almacenar en el sistema de control de matrícula. Va a hacer la solicitud de matrícula también y va a hacer el recibo de pago. Entonces, una vez que estos tres flujos de datos lleguen al sistema de control de matrícula o al proceso, este genera lo que es un carnet de revisión. Todo esto es lo que va a realizar el propietario. Luego tenemos el agente. El agente va a hacer lo que es el recibo de pago por el medio del sistema de control de matrícula y él devolverá lo que son los datos del propietario. Luego tenemos el departamento de estadística. Aquí el sistema de control de matrícula o el proceso, por medio del flujo de datos, hará lo que es el reporte semanal por ciudad y el reporte mensual por ciudad. Y aquí por último tenemos lo que es el banco como una entidad. Entonces el banco envía el recibo de pago y el sistema de control le reenvía el pago. Entonces esto es lo que es el nivel de contexto. Ahora veremos lo que es padre o nivel 0. Al ampliar los diagramas de flujos de datos se diagraman con mayor detalle que el diagrama de contexto, por lo que el diagrama padre o diagrama 0 es una ampliación del nivel de contexto. Miremos el ejemplo, siempre con el mismo ejemplo. Siguiendo el diagrama anterior, miraremos lo que es la estructura del nivel padre o nivel 0, que es el sistema de control de matrícula de automóviles, y es el diagrama padre o diagrama 0. Bueno, aquí contamos con varios procesos. El primer proceso es llenar la solicitud de matrícula. El segundo proceso es realizar pago de matrícula. Y el tercer proceso es ingresar la solicitud de la matrícula. Entonces, como entidades tenemos lo que es el propietario, el agente, tenemos al banco y otra vez tenemos una entidad que se llama propietario. Entonces, el propietario, por medio de un flujo de datos hacia llenar la solicitud de matrícula, hace lo que es fotos del propietario y del auto.
y realiza lo que es la solicitud de matrícula a un agente. El agente lo que hace es, por medio de un flujo de datos, coloca lo que son los datos personales y los datos del auto. Entonces aquí, en el proceso de aquí, que es ingresar solicitud de matrícula, él lo que hace es almacena lo que son los propietarios y el auto matriculado. Lo almacena con este símbolo que es el de almacén de datos, y por medio de un flujo de datos que se llama datos personales y datos del auto. Luego, en ingresar solicitud de matrícula, que es un proceso, por medio de un flujo de datos, lo que hace es el carnet de matrícula, donde va al propietario. Aquí, en realizar pago de matrícula, que es el proceso número 2, el propietario realiza el pago de matrícula y devuelve el recibo de pago. Pero aquí en este proceso también está el flujo de datos de cuál se recibe el pago del banco y también el pago de la matrícula. Entonces aquí lo que tenemos es el diagrama de flujo de datos del nivel padre o nivel 0. Ahora miraremos lo que es hijos o nivel 1 o nivel 2. Es el nivel más detallado de los diagramas de flujo de datos. Cada proceso del diagrama padre se puede ampliar o explotar para crear un diagrama hijo o diagrama 1. Siempre siguiendo con el mismo ejemplo de el automóvil. Miremos. Sistema de control de matrícula de automóviles. Diagrama de flujo de datos. Diagrama hijo o diagrama de nivel 1. Tenemos ingresar solicitud de la matrícula. Como teníamos allá un proceso que era el proceso 3, entonces aquí seguimos con él, pero colocaremos a los procesos el nombre de 3.1, 3.2 y 3.3. Entonces, como en flujo de datos ingresaban datos del auto y datos personales, aquí se forma lo que es el proceso de verificación de datos de solicitud de matrícula. Se va con un flujo de datos donde se llama datos personales y se almacena donde es el propietario. Como ven, aquí tenemos el símbolo de almacén de datos. También el proceso coloca una línea de flujos de datos llamada datos de recibo, el cual abre la oportunidad de crear el proceso verificación de datos de recibo de pago. Manda lo que es un datos del auto, donde se almacena lo que es auto y matrícula. Esto permite que por medio de un flujo de datos demos datos del auto, así creando el proceso número 3.3, generar carnet de matrícula. Este es el proceso generar carnet de matrícula, que va unido con lo que es el almacén de datos de propietario, como ven en este flujo de datos aquí, llamado datos de propietario, y genera lo que puede salir un flujo de datos del carnet de matrícula. Bueno, esto sería todo por este video, y si te sientes mal, llamar al 911. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.